Hola, mi nombre es Héctor Ramírez y seguimos en el cubrimiento de la COP16 para el Instituto Pegasus. Hoy nos acompaña María del Rosario Arango. Ella es abogada de la Universidad Javeriana de Colombia y tiene más de 15 años de experiencia en derechos humanos. Trabaja como abogada para el Forest Peoples Program, una institución, una organización clave que se dedica, entre otras cosas, a la defensa de los derechos territoriales de las comunidades afrodescendientes y comunidades indígenas. Démosle la bienvenida. Espero disfruten esta entrevista. Bueno, los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes en Colombia han demostrado que cuando ellos tienen control efectivo sobre sus tierras, igual que en muchas otras partes del mundo, son quienes mejor han conservado la biodiversidad. Nosotros nos encontramos en este momento en la ciudad de Cali, que es una ciudad que está rodeada por monocultivos de caña de azúcar y que es un territorio donde hay un gran porcentaje de población negra, pero los pueblos de este sector que está más cerca de la ciudad perdieron el control sobre su territorio. Y por eso es que estamos frente a un monocultivo que contamina los ríos, que hace quemas, un monocultivo que ha acabado con la biodiversidad, valga la redundancia, del valle del río Cauca. Pero muy cerca, si ustedes miran el mapa de Colombia, está el Pacífico colombiano, que es una de las zonas más biodiversas del mundo. En el Pacífico colombiano, ustedes pueden ver en cualquier mapa que la selva está, la selva se conserva, la biodiversidad está aquí presente justamente porque los pueblos que allí habitan, mayoritariamente afrodescendientes e indígenas, han conservado esa selva y esa biodiversidad, aprendieron a vivir en el bosque, han, de generación en generación han transmitido el conocimiento que ha permitido que estas selvas se conserven como están. Y es un claro ejemplo el contraste entre el valle del río Cauca en el que estamos y los vecinos acá muy cerca del Pacífico colombiano, de por qué la garantía de los derechos territoriales, el reconocimiento de los derechos territoriales, el control efectivo que estos pueblos que han demostrado saber conservar la biodiversidad tienen sobre su territorio es fundamental para que se conserve. Acá como no lo tienen, no hay biodiversidad, mientras que en el Pacífico, como tienen los títulos y tienen, pueden ejercer el gobierno sobre sus territorios, aún se conserva la biodiversidad. El pueblo negro desde la llegada y la expansión agresiva de la caña de azúcar en el valle del río Cauca ha resistido a esta expansión de muchas maneras. Resistieron a los despojos, mantienen algunas de las familias su finca. Por ejemplo, en el 90 intentaron con acciones judiciales cuando estaba, digamos, se presentaban estas nuevas opciones que otorgaba la nueva constitución. En ese momento, en el 2016, hicieron actos simbólicos en Puerto Tejada y enterraron a 3 ríos porque los ríos ya estaban muertos. Y a pesar de de esta lucha, pues el río sigue en estado de muerte. Pero en esta larga lucha hemos recientemente publicado 2 informes apoyando toda esta lucha del pueblo negro. Uno se llama El Monstruo Verde, que publicamos en el 2021 y que de manera general muestra los impactos de la industria en los derechos territoriales del pueblo negro del norte del Cauca. Y ahora, aquí en el marco de la COP, estamos lanzando No todo lo verde es biodiverso, que es un informe que se concentra mucho sobre los humedales y lo que se llaman las rondas hídricas, que son las orillas de los ríos. Un río no puede ser fuente de vida si a sus orillas no hay un bosque que le proteja. Un río no puede ser fuente de vida si en él se vierten todos los desechos agroindustriales sin ningún tratamiento previo. En este informe lo que hicimos con el Palenque en Ramada, una organización colombiana, y el Forest Peoples Program, fue identificar qué ha pasado con las orillas de los ríos y qué ha pasado con los humedales. Y lo que logramos identificar es que la mayoría de las orillas de los ríos están sembradas en caña. Y esto, bajo la legislación colombiana, es ilegal, porque la ley colombiana establece muy claramente, justamente para proteger los ríos, que los 30 metros que están a los lados de cada río, al lado y lado,
deben ser áreas protegidas en las que no se pueden sembrar monocultivos, no se puede limitar el paso, porque se debe permitir los derechos de uso que sobre estas zonas tiene el pueblo negro. ¿Cuáles son esos derechos de uso? El derecho a estar ahí, tener un espacio para poder pescar, el derecho a circular. La ley colombiana también reconoce el derecho a sembrar unos cultivos temporales, no permanentes como el monocultivo de la caña, para el sustento de las familias campesinas, pescadoras, afrodescendientes o indígenas que viven cerca de los ríos. Todo esto se ha perdido porque las orillas de todo el norte del Cauca están sembradas en caña y por eso también los ríos están muy deteriorados. El segundo hallazgo pues es, como ya les decía, el tema de la desecación de los humedales. El valle del río Cauca el río Cauca tenía muchos humedales que hacían parte de su circuito, que eran fundamentales para, pues son ecosistemas muy importantes para la biodiversidad, y que también la ley colombiana prohíbe, incluso si se desecan, la ley dice que esto no puede ser privatizado. Sin embargo, lo que encontramos haciendo análisis de fotografías aéreas y satelitales es que muchos de los humedales que la gente recuerda que eran importantes para el pueblo afrodescendiente del norte del Cauca, que eran lugares que se debían respetar, que no se podía talar allí, fueron desecados y sembrados en caña. Todo esto contrariando la ley. Y el último hallazgo que quisiera mencionar es sobre la transparencia, porque estábamos tratando de hacer esta investigación y mirando esa plantación, por ejemplo, que se cuece humedal y que sembró caña, ¿a quién le vende? La compran ustedes allá en Canadá, pueden comprar un producto de eso, ¿será que llega el azúcar allá? Queríamos trazar la cadena de valor para mirar de esas violaciones si estaban vinculadas con qué empresas que pertenecían a esa cadena de valor. Pero no pudimos encontrar la información porque es un sector muy opaco, contrariando los estándares mínimos de empresas y derechos humanos. El sector de la caña de azúcar en Colombia no brinda ninguna información a las comunidades y a los pueblos afectados por su operación. Reiteran en todos los medios de comunicación que ellos solo son los ingenios, las empresas más grandes azucareras solo son dueños del 25% del territorio y que sobre el otro 75% de alguna manera ellos no tendrían por qué responder, aunque no es así. Entonces sabemos que toda esa caña se procesa en esos ingenios, porque esos son industrias, molinos grandes, pero no sabemos cómo relacionar ese humedal desecado con un ingenio y con las empresas que quizás compran fuera del país. Encontramos alguna información, más bien poca, sobre algunos países de destino. Encontramos que la mayoría del azúcar igual se comercializa en el continente, pero que normalmente hay intermediarios que son empresas estadounidenses o británicas las que encontramos, pero es una información muy limitada porque realmente la única fuente que nos dio la información, porque le pedimos información al Estado, le pedimos información en Cauca, que es un ingenio, y a La Cabaña, que es otro, y la mayoría de las veces se nos negó la información. Entonces encontramos, lo primero, que no es un sector transparente, y lo segundo, que pues cuando uno no puede ni siquiera trazar, hacer la trazabilidad de un producto, pues cómo hace para exigir la rendición de cuentas de las empresas. Y es algo que queríamos denunciar porque no es una labor fácil y así también es muy difícil que las empresas respondan por todos sus impactos ambientales en los derechos humanos. Es un compromiso en el marco de la Convención de Biodiversidad dejar de financiar a las empresas o a las industrias que generan impactos negativos sobre la biodiversidad. Ese es el primer llamado. El segundo tiene que ver con los compromisos que no solo es conservar lo que está conservado, lo que está acá en el Pacífico, lo que está en la Amazonía, sino que los estados partes de la Convención también deben recuperar, restaurar zonas. Entonces la invitación es que, la recomendación es que tanto los estados partes, obviamente incluido Colombia, como los donantes o quienes tienen intereses en promover la restauración de ecosistemas en el Valle del Río Cauca, lo hagan con los pueblos que saben conservar y que han demostrado conocer el bosque, que aunque llegaron de África hace varios siglos, sin conocer este territorio aprendieron a vivir en él y transmitieron de generación en generación un conocimiento que se condensa en las fincas ancestrales, que son bosques de comida. Entonces, el llamado es a que cualquier acción de
recuperación de estos suelos, de cambio de uso del suelo, de restauración de ecosistemas, la lideren los pueblos negros, que son quienes saben hacerlo. Y finalmente es importante que se adopten otras medidas. El Estado colombiano, por ejemplo, tiene las autoridades ambientales, tienen por ley la obligación de delimitar las rondas hídricas, tiene que, y esto incluye los humedales que han sido desecados. Las autoridades agrarias tienen la obligación de recuperar esas tierras que legalmente pertenecen al Estado, y garantizar que quienes son titulares de los derechos de uso, es decir, el pueblo negro, campesino o indígena que vive a orilla de estos ríos, pueda usarlos. Entonces el llamado también es a que se recuperen estas rondas hídricas y se restauren estos ecosistemas. Un último mensaje. Tampoco se nos puede olvidar que la COP está sucediendo en el lugar más peligroso del mundo para defender el territorio y el medio ambiente, o el ambiente. Esto no se nos puede olvidar, que toda esta labor que han hecho los pueblos para denunciar a las empresas, para conservar la biodiversidad, para que se respeten sus títulos, para que les otorguen sus títulos, les cuesta la vida. Entonces es fundamental que realmente no solo se promueva o se apoye o se transmita sus conocimientos, sino también que se proteja su vida, porque ellos se han puesto en la primera fila, en la primera línea, para que hoy tengamos la biodiversidad que tenemos.